servicios de salud y acceso a medicamentos. De esto hablaremos en República. Solo 3 días después que Salvador Sánchez Serén fue juramentado como presidente de la República en junio de 2014, sorprendió con una visita al Hospital Rosales. Hasta ese momento todo apuntaba a que su atención se centraría en esas áreas importantes para atender a la población. Ahí los pacientes aprovecharon para quejarse directamente con el mandatario de los problemas que tienen que lidiar en los hospitales nacionales, y uno de estos fue la falta de medicamentos. Ay, señor presidente, mire, no hay medicina. Yo sabía ya, porque me habían avisado, ya y en los medios han estado saliendo los medicamentos para las enfermedades crónicas. Entonces estamos tratando de resolverlo. Gracias. Entonces uno de los problemas es que los proveedores nos mandan los medicamentos. Y el segundo es que a veces no les entregamos el dinero en el momento. Entonces vamos a platicar con Hacienda para ver cómo podemos hacer. Ay, sí, sin esta medicina, señor. Sí. A ver cómo me va a ir. Casi 4 años después de iniciar esta gestión gubernamental, las quejas de los pacientes se mantienen y muchos han concluido que ese malestar, junto a otras problemáticas que aquejan a las personas, llevó al FMLN a tener los resultados electorales del pasado 4 de marzo. A partir de eso, el gobierno ha anunciado una serie de cambios y entre estos el Plan 10. Aquí se incluyen varias prioridades. Una de las principales será la atención en salud pública y el vicepresidente de la República ha comenzado a verificar en los hospitales que todo marche mejor. Ustedes saben que en el marco del Plan 10, una de nuestras grandes prioridades es garantizar el sistema de servicios públicos de calidad y que cada vez sean más cercanos a los ciudadanos. En ese caso, para ampliar este tema de lo que significa el Plan 10 en el campo de la salud pública, es un gusto para mí recibir a Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Buenos días, ministra, bienvenida a República. Bueno, muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación a su programa y aquí estamos a la orden para conversar con usted y para dar información a la población en materia de salud pública. Gracias por estar con nosotros, ministra. Teníamos ese contexto para efectos de tener en el tiempo algunos asuntos de la prioridad que el gobierno en materia de salud brindó, por lo menos el acercamiento que el presidente hizo. Recién era en su mandato, iniciaba su mandato, pero han pasado ya más de 4 años y uno de los aspectos que se ha insistido es la atención en salud pública, la calidad de los servicios de salud y de los accesos a los medicamentos. Vamos a hablar de diferentes temas en este primer bloque de la entrevista. Y me gustaría iniciar con ello, ministra. El vicepresidente ha mencionado que el Plan 10 es uno de los puntos principales para la mejora de servicios de salud y lo teníamos en las declaraciones en la introducción. Y me gustaría preguntarle específicamente, ¿qué acciones en concreto se van a realizar en los hospitales y cuáles van a ser la prioridad o qué hospitales van a ser la prioridad? Bueno, como ya lo ha explicado el señor presidente de la República, además ha sido abordado en el gabinete ministerial la aprobación de este Plan 10. El Plan 10 es digamos que es una derivación del plan quinquenal que nosotros tenemos el compromiso hasta el 30 de mayo del año 2019 en todos los planteamientos que están contemplados en el plan quinquenal. El Plan 10 no es más que una aceleración de aspectos prioritarios y sobre todo que van directamente hacia la población. Uno de ellos, hay varios, o sea, son como 30 instituciones las que estarían involucradas en una especie de aceleramiento en estos 10 meses de compromisos que están contemplados desde siempre. En el caso de los medicamentos, que es un tema muy prioritario para nosotros, sí. El tema de los medicamentos está planteado en nuestra Política Nacional de Salud, es uno de los ejes de la reforma de salud, es un eje prioritario
es la provisión de medicamentos y la distribución y dispensación de medicamentos ha mejorado en los últimos años. Eso es lo que también hay que reconocer, ¿verdad? Que se ha levantado como en un 30% más el abastecimiento, pero siempre quedamos, y lo decimos sinceramente, no lo hemos ocultado, porque no queremos ser deshonestos en materia de cómo se gobierna, que no hemos logrado el 100% en el abastecimiento de medicamentos. Entonces hoy en el Plan 10 está esa disposición de que el Plan 10 tiene como dos características: uno, hacerlo rápido, y dos, contar con los recursos para poderlo hacer. Me ha insistido, ministra, que el objetivo del Plan 10 es acelerar los procesos de atención médica en más de 30 instituciones que tienen que ver con el sistema de salud. Pero en general. En general, pero entonces... Es económico, social, sustentabilidad, y salud es una parte. Es una de las partes. Recordémonos que salud tiene 8 instituciones. 8 instituciones, ok. Entonces, en función de esa precisión que me hace, 8 instituciones y acelerar. Para efectos de nuestra audiencia, ¿puede identificar en qué lugares y qué procesos se van a estar acelerando? ¿Cuáles son esas prioridades? Me voy a centrar en salud, porque también está educación, alfabetización, y todo eso. Claro. Pero en salud hay varias medidas. Una de ellas es hacer todos los esfuerzos en lo de mejorar la calidad y la cobertura en la atención. En base a eso, nosotros tenemos varias cosas que vamos a realizar de aquí a enero, que dura el Plan 10. En primer lugar, tenemos unas acciones en el Hospital Rosales. Usted sabe de que tenemos pendiente la aprobación de un financiamiento, que podemos, si alcanza el tiempo, podemos desarrollarlo, pero que mientras eso llega, porque todavía no ha llegado, y el 7 de agosto se vence la segunda prórroga que nos hemos propuesto para que se apruebe en la Asamblea Legislativa, mientras tanto vamos a hacer algunas acciones en el Hospital Rosales. Por ejemplo, descongestionar más el área de emergencia. El área de emergencia tiene una cantidad grande de pacientes que adolecen de enfermedad renal. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que el país tiene una situación difícil de incremento de la enfermedad renal crónica y de la insuficiencia renal, que podemos en una entrevista exclusiva hablar del fenómeno que tenemos en la zona costera de todo Mesoamérica, y que tiene que ver de alguna manera, no totalmente, con el uso indiscriminado de los pesticidas, y El Salvador tiene verdaderamente, y la zona costera de todo Mesoamérica, una epidemia. Entonces el Hospital Rosales, que es el hospital de referencia nacional, se nos satura, y vamos a crear un nuevo servicio para atender a los pacientes renales. Vamos a incrementar el presupuesto este año en medicamentos para el Hospital Rosales. Vamos a descongestionar la consulta la farmacia de la consulta externa, porque todavía hay saturación. Cuando llegó el presidente, lo que acaban de pasar, habían alrededor de 1.500 personas diariamente en el Hospital Rosales haciendo cola. Más o menos 500 después de la visita del presidente pasaron a la nueva farmacia especializada, que queda frente al Hospital Rosales, en el antiguo edificio del Hospital de Maternidad, donde ahí cerca de 400, 500 personas ya no llegan al Rosales, sino que se tardan 15 minutos en que le den el medicamento, le dan consultorio, le dan consejería, etcétera. Ahora todavía queda congestionado el Hospital Rosales, y ahora vamos a hacer una mejora para que desaparezcan las colas en la farmacia del Hospital Rosales. Y por supuesto, en el tema de medicamentos, cada año nosotros hacemos solicitudes de refuerzo para una mejor inversión. Recuérdese que hemos estado pasando una situación, sobre todo el año 2017, donde hubo una situación fiscal bastante complicada, y realmente el esfuerzo que estamos haciendo ahora es mejorar los niveles de distribución, de disponibilidad, y también la posibilidad de incrementar la inversión en la compra de los medicamentos. Uno de los aspectos también, ministra, que es
Más allá del tema de las denuncias, que son relevantes e importantes mencionarlas, pero también revisando en los planes operativos de las distintas instituciones médicas, los hospitales, solo quiero tomar de ejemplo dos. El Hospital Rosales tiene en promedio 74 días de espera para la consulta médica por primera vez en especialidades y 107 días para las cirugías. En el Hospital Bloom, 53 días de espera para primera consulta y 77 días de espera para una cirugía. Estos son información que aparece en los planes operativos de las instituciones. Es decir, ¿cómo se puede disminuir esos promedios de espera? Porque, digamos, 74 días para una consulta o 53 días para el Hospital Bloom, me parece una cantidad bastante... Bueno, fíjese que, depende del estado del paciente, porque hay unas operaciones que son de emergencia y otras que son electivas, que entra en esto de lo que usted menciona, las listas de espera. Las listas de espera se refiere a operaciones electivas que no son emergentes, pero que hay cánones internacionales. Y le debo de decir que el canon internacional en lo de las listas de esperas de especialidades anda por 60 días. Anda por 60 días. Aquel día, hace pocos días, fuimos a visitar el Hospital Nacional de la Mujer. Podemos analizar cada uno de los hospitales como tienen la lista de espera. Las listas de espera en las cirugías electivas en nuestro sistema público de salud han disminuido los días. En el Hospital Nacional de la Mujer, por ejemplo, una consulta, una cirugía oncológica está entre 15 y 20 días, muy por abajo de los tiempos de espera. Por ejemplo, Brasil tiene una ley que en cirugías oncológicas no debe de pasarse de 40 días. Nosotros estamos en 20 días en el hospital, 15, 20 días en el Hospital Nacional de la Mujer. Por supuesto que podemos analizar aquí las listas de espera de los 30 hospitales, porque hay que ver Rosales, hay que ver Bloom, hay que ver Hospital Nacional de la Mujer y el resto de la red hospitalaria. Pero sí es una de las prioridades que hemos comenzado a ejecutar desde el quinquenio anterior, la necesidad de la disminución de las listas de espera, sobre todo en cirugías y en otro tipo de especialidades. Antes de irnos a la pausa, le consulto, ministra, ya que ha mencionado el caso del Hospital Nacional de la Mujer, también la misma información que ha puesto a disposición el plan operativo 2018 de dicho hospital, mencionan que necesitan 62 nuevas plazas de personal médico que se dediquen 8 horas de asistencia y 80 plazas nuevas de enfermería de 8 horas. ¿Cómo se puede lograr esto? En el proyecto, el préstamo que tenemos en la Asamblea Legislativa, hay un rubro para completar en las 28 maternidades del país, porque el Ministerio de Salud tiene 30 hospitales, 28 de ellos tienen maternidad. Solo en el Bloom no nacen niños y en el Rosales. En 28 restantes sí nacen. En ese préstamo que está estancado en la Asamblea Legislativa viene lo de poner, por ejemplo, ya tenemos de 28 maternidades, ya tenemos turnos de 24 horas de ginecobstetra. Y nos faltan 8 hospitales donde necesitamos ginecobstetra las 24 horas. Debo de decirle que antes del año 2009, 24 horas, ginecobstetra 24 horas, solo había en maternidad. Ahora, de un hospital que antes tenía turnos 24 horas, usted sabe que los niños no esperan, nacen a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. Entonces pasamos de un hospital que tenía ginecobstetra a las 24 horas a 22. Todavía nos faltan 6. En ese financiamiento viene completar turnos de 24 horas con ginecobstetra, pero también estamos en lo de aumentar turnos 24 horas de pediatras. Ya tenemos en varios hospitales turnos de 24 horas de pediatra. No hemos logrado cubrirlo en todos los que tienen pediatría, pero en eso estamos. La aprobación de ese financiamiento para nosotros va a ser muy importante para cubrir de especialistas, pero también hay más del Plan 10. Dentro de en pocas semanas o meses, nosotros vamos a abrir un nuevo puesto quirúrgico para la atención de las cirugías oftalmológicas. Usted sabe que tenemos ya allá en el Hospital Santa Gertrudis, un hospital oftalmológico que está atendiendo 5.000 cirugías anuales de pterigiones, de cataratas,
y ahora de cirugías láser para pacientes que padecen diabetes. Esto es en coordinación con profesionales cubanos que funcionan allá en el Hospital Santa Gertrudis, y hoy viene un nuevo puesto quirúrgico en Santa Gertrudis que vamos a llegar a 10.000 cirugías al año. Antes del 2009 se hacían 175 cirugías anuales oftalmológicas de ese tipo. Hoy estamos haciendo 5.000 cirugías anuales y vamos a llegar a 10.000 cirugías anuales, y vamos a abrir un nuevo puesto quirúrgico oftalmológico en el Hospital San Rafael, por ejemplo. Perfecto, ministra. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de este préstamo, cómo se puede lograr la gestión y aprobación de este préstamo en la Asamblea Legislativa, y también que hablemos un poco del cambio de la vacuna del neumococo. Me gustaría tener su reacción sobre eso. Mucho Volvemos gusto. en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, sobre las condiciones de la atención de los servicios médicos que se ofrecen en la red hospitalaria en el país. Quiero aprovechar, ministra, para leerle un mensaje que nos ha llegado a nuestras redes sociales. Dice, y lanzo la pregunta que nos han hecho: ¿por qué en los IBASI que tienen Fosalud en la tarde a las 5 ya no reciben pacientes hasta que llegan los de Fosalud? Y Fosalud atiende hasta las 7 de la noche, y en la mañana es igual. Ya no atienden a las 4 de la mañana hasta que llegan los otros, y a las 7 de la mañana si uno llega, o a las 4 hay que esperar hasta las 6 o 6:30 para que sea atendido. Entonces ahí hay una pregunta muy concreta en el cual, ¿por qué los horarios son diferentes en Fosalud y hay que esperar que llegue el personal para ser atendidos? Bueno, cuando se creó la ley de Fosalud, se creó para ampliar horarios en la atención a los servicios de salud. Sí. En realidad, el horario, el que le llamamos horario Ministerio de Salud, termina es de 7:30 a 3:30. Luego entra Fosalud en los lugares donde Fosalud está presente. Fosalud está en una gran cantidad de unidades comunitarias de salud que cuando termina el ministerio, a las 3:30 entra, y tiene horarios diferentes. Tiene horarios de ampliación hasta determinada hora, digamos 7 de la noche, 8 de la noche. Tiene horarios de 24 horas, Fosalud, y tiene horarios para días festivos. Y que cuando sale el Ministerio de Salud, entra Fosalud. Hacemos una acción complementaria. Entonces, si el del Ministerio de Salud dice que a las 3:30 ya no está, es obvio que a esa hora ya termina el Ministerio de Salud y entra Fosalud. Hay lugares donde no hay Fosalud. Solo es en una cantidad importante, porque Fosalud en estos últimos 10 años ha tenido una expansión impresionante. Ha aumentado su cobertura. Fosalud tiene un papel muy importante colaborando en extensión de cobertura, en medicamentos, etcétera, etcétera. Y por eso es que usted ve que termina el ministerio y entra. Sí. Y que hay unos casos donde Fosalud está a las 24 horas. Eso justo le quería preguntar. Entonces, Fosalud, ¿no todas sus unidades atienden 24 horas? No, hay unas que son de extender el horario hasta en la noche, sí. Otras que son de 24 horas, sí. Y ese es el horario de Fosalud. Okay. Y hay unas unidades de salud que no, pues que llegan hasta las 3:30, pero nunca el sistema público de salud queda sin atención, porque ahí quedan varias 24 horas que las atiende Fosalud. Los 30 hospitales del ministerio y los 8 del Seguro Social están abiertas las 24 horas, o sea que el país nunca tiene servicios de salud completamente cerrados. Salen unos, entran otras instituciones, el Seguro Social, el Ministerio de Salud y Fosalud, que da un extraordinario, y que la dirección actual de Fosalud ha hecho un extraordinario trabajo para ampliar los horarios y mejorar la atención de la población. Ahora, ministra, hablemos un poco sobre el préstamo del Programa Integrado de Salud 2, que ronda $170 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo se puede lograr la aprobación de este préstamo? Bueno, este préstamo fue firmado en el año 2015. Tuviéramos ya varios años donde el Hospital Rosales estuviera para arriba, ¿verdad? Es un hospital complejo,
que queremos hacer. No dura menos de 2 años y medio, 3, la construcción de semejante obra. Ahí tenemos el financiamiento, pero yo quiero explicarle algo. Allí son 170 millones. Sí. Ya venció la primera prórroga. La primera prórroga terminó y ahora hemos solicitado, y el banco lo ha aceptado, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hacienda ya solicitó a la Asamblea Legislativa recientemente una segunda prórroga que dura hasta el 7 de agosto. Eso quiere decir que le pedimos a nuestra Asamblea Legislativa, ya sea saliente o entrante, que puedan aprobar ese financiamiento. Fíjese que ahí viene el Nuevo Rosales, pero no solo viene el Nuevo Rosales. Por supuesto que esta es la obra más gigantesca del financiamiento, porque casi es la mitad de la inversión es en el Nuevo Rosales, pero también viene un nuevo hospital en la zona norte de San Salvador, que tenemos ya una donación en Nejapa, ya tenemos una del Consejo Municipal de Nejapa, una donación para hacer un precioso hospital de segundo nivel. El Rosales tendría 3 torres médicas, 712 camas, 25 quirófanos, 67 consultorios médicos para atender cerca de 30 especialidades. Sería un hospital, yo le decía fuera de cámaras de que en el Rosales con la reforma de salud ha habido una inversión impresionante. Lo que pasa que la infraestructura del Rosales, que tiene más de 100 años, ya no da para más. Este diseño que le digo es una combinación entre, le hablo de 3 torres médicas, habría una en el antiguo maternidad, habría otra donde está hoy el laboratorio MacBlock y otra en la de especialidades. Serían 3 torres médicas, una de ellas de 6 pisos, y además una combinación entre lo antiguo del Rosales, que no lo podemos tocar, porque de acuerdo a la ley de protección del patrimonio, hay una parte del Rosales que es histórica y no la podemos tocar, y quedaría como con la intervención un poco de Secultura para convertir esa área en una especie de museo, ¿verdad? De la salud y de la historia de nuestro Rosales, que empezó atendido con monjita, que después pasó al Ministerio de Salud. En fin, hay una gran proyección, y no solo es el nuevo hospital de Nejapa, no solo es el nuevo Rosales, sino que viene también una intervención en el primer nivel de atención. Nosotros en la reforma de salud decimos, hemos hecho hospitales modernos, este sería otro hospital moderno, pero si no fortalecemos el primer nivel de atención, no vamos a tener prevención, no vamos a tener promoción de la salud, y ese préstamo tiene atención a los 3 niveles, al primer nivel, al segundo nivel y al tercer nivel de atención. ¿Y qué se necesita, ministra, para aprobar este préstamo? Si se suscribió hace 2-3 años, pero se ha solicitado una prórroga hasta agosto de este año, ¿qué se necesita para que se apruebe en la Asamblea Legislativa? Bueno, que se despierten las conciencias de cada uno de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Es el Partido Arena quien no ha querido dar los votos, todos los demás partidos hemos ido como Ministerio de Salud, lo hemos presentado, estamos listos para que nos llamen, hemos oído decir que hay una posibilidad de que lo aprueben, ojalá que así sea, que sea aprobado, y estamos listos a que nos convoquen de la Comisión de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueban los financiamientos, para darles una nueva explicación. El Banco Interamericano de Desarrollo ya fue a la Comisión de Salud a explicar el proyecto. Yo debo de decirle que este proyecto está bien elaborado. Está elaborado con expertos nacionales, porque el país tiene gente muy capaz, gente con mucho talento. Han participado en el diseño de este financiamiento, y también han participado expertos en hospitales del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya lo explicamos en la Comisión de Salud, ya en Hacienda también, así es que estamos listos, porque el 7 de agosto es el primer día después de las fiestas de agosto de trabajo. En realidad el tiempo que tienen nuestros diputados y diputadas es al 31 de julio para que puedan aprobar este fabuloso financiamiento que va directamente a la población más necesitada de nuestro país. Ahora, ministra, cambiemos un poco el tema y hablemos de un asunto que ha estado en discusión, en coyuntura, el cambio de la vacuna contra el neumococo. Mi pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Salud decidió hacer el cambio de la vacuna contra el neumococo 13 valente a 10 valente? Bueno, lo primero que hay que decir es un mensaje a nuestra familia.
a los padres de familia, a las madres de familia, que son realmente las proveedoras de salud de los hogares, que van a tener su vacuna neumococo, que ya está en camino la compra de la vacuna PCV10, que vamos a hacer una combinación, se va a poner PCV10 y PCV13, porque los niños que ya recibieron PCV13 van a seguir, vamos a terminar con las 3 dosis con ellos, porque la vacuna del neumococo, primero debo decirle que la vacuna del neumococo se introdujo con la reforma de salud. Antes no se ponía ni una sola vacuna. Hoy ya pusimos millones de vacunas de neumococo que le han salvado la vida a muchos niños y niñas, porque se pone fundamentalmente en niños menores y niñas menores de 5 años. ¿Qué es lo que está pasando? La vacuna que estamos adquiriendo, que es la PCV10, es una vacuna que tiene el respaldo de la calidad de la vacuna. Nosotros la compramos a la Organización Mundial de la Salud, OPS, a través del fondo rotatorio. ¿Se pueden imaginar ustedes que la OPS no va a certificar una vacuna que está incorporada en su fondo rotatorio para proveer a los ministerios de salud? Ahora me pregunta usted por qué cambian. Las recomendaciones de OMS y OPS, las recomendaciones de los comités asesores científicos que saben de inmunología, ¿qué es lo que recomiendan a los países? 3 cosas. 1, que la vacuna, para que los ministerios de salud tomen decisión. 1, que la vacuna tenga la calidad que se amerita. Los comités asesores de la OPS y OMS dicen que no hay ninguna diferencia en calidad entre PCV10 y PCV13. PCV10 está registrada en más de 117 países. Colombia la pone, Ecuador la pone, Brasil la pone, Europa la pone, y nosotros hoy la estamos adquiriendo. ¿Qué otra recomendación da la Organización Mundial de la Salud y la OPS? Que para aplicar una vacuna, igual que la de la influenza, igual que las otras vacunas, los países deben de darle seguimiento a los serotipos que están circulando. Nosotros cada año, a través de nuestro Instituto Nacional de la Salud, le hacemos un seguimiento a los serotipos que están circulando, y la PCV10 cubre los serotipos. Pero hay una tercera que es poderosa, que la que estamos adquiriendo ahorita es a un costo más justo. Y usted sabe que el país ha vivido una situación donde tenemos que ahorrar los centavitos, y con la adquisición de la PCV10, y la misma OPS dice, los ministerios que decidan, y que decidan entre esas 3 cosas, que circulan los serotipos, que tienen la misma calidad y que consideren el costo. Tengo que hacer una pausa, ministra, pero vamos a seguir hablando sobre este tema y también la postura que tiene el Ministerio de Salud sobre la discusión que hay de la despenalización del aborto en función de 4 causales. Permítanos una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con la ministra de Salud, Violeta Mengíbar. Bueno, y en estos minutos que nos quedan de este bloque, ministra, me gustaría escucharle la postura que tiene el Ministerio de Salud ante la discusión en Asamblea Legislativa en este momento de 4 causales para la despenalización del aborto. En República hemos tenido diferentes posturas desde la perspectiva del grupo que está en contra de la despenalización, grupo que están a favor, la perspectiva jurídica, hemos tenido también la perspectiva más de carácter ético, la perspectiva de salud, pero el Ministerio de Salud, desde su punto de vista y del análisis que hace y en función de los casos que recibe, ¿cuál es la postura institucional? Bueno, antes que nada, Carlos, quiero que me permita hacer un llamado, lo hago como ministra de Salud, hacer un llamado a la Asamblea Legislativa saliente, a la Asamblea Legislativa entrante, que haga todos los buenos oficios para hacer la reforma de ley que necesitamos para poder interrumpir el embarazo en aquellos casos donde corre peligro la vida y la salud de las mujeres. El llamado que nosotros hacemos es que esto se haga previamente que haya un dictamen médico y previamente que haya un consentimiento de la mujer
a que le practiquen la interrupción del embarazo. Este llamado yo lo hago desde la estricta perspectiva de la salud pública y de salvar vidas. Y pedimos que la discusión sea serena, que sea una discusión responsable, que sea una discusión alejada de intereses electorales, porque creo que en temas como estos los operadores de la salud necesitan no tener presiones para definir en un dictamen médico en qué casos está corriendo peligro una madre por su embarazo. No se trata de nuestra perspectiva de salud de estar pidiendo despenalizaciones absolutas del aborto. Creo que eso no es conveniente y además nuestra sociedad no lo acepta, ¿verdad? Esa es nuestra petición antes de entrar en la discusión que usted está como pidiéndole. Ya quedan 2 plenarias para esta asamblea saliente y que se discuta de manera responsable, sin pasionismo, alejado de intereses electorales, porque este es un tema muy delicado. Y estoy hablando, como repito, desde la perspectiva de la salud pública y desde la perspectiva de salvar vidas. Nosotros hemos dado nuestra opinión, Carlos. La Asamblea Legislativa ha recibido diversas opiniones y es muy interesante. Yo estaba revisando que la inmensa mayoría de las instancias que han ido a opinar van por esa dirección en la que yo estoy hablando, de que se tome, que esta discusión sea una discusión seria, no la mezclemos con aspectos que no nos van a llevar a nada. El Ministerio de Salud hizo referencia a un estudio que hemos hecho. Como viceministra de Salud en el quinquenio anterior y ahora como ministra de Salud, nos hemos cuidado de hacer un análisis en los últimos 5 años y hemos presentado el caso de las mujeres que han sucumbido en nuestra red pública en varios temas: asociación, embarazo, enfermedad crónica, ejemplo, embarazo, cáncer, embarazo, diabetes, embarazo, lupus eritematoso, como el caso de Beatriz, es decir, asociación, embarazo, enfermedad crónica. Y debo de decir que pongámosle atención a esto, porque las enfermedades crónicas en el mundo están aumentando, en las mujeres están aumentando, por lo tanto sigue el riesgo de que haya una asociación entre embarazo y una enfermedad crónica, renal, cardíaca, de todo tipo. Por eso es que nosotros también en el ministerio, porque lo mejor es prevenir, estamos creando, ya están funcionando las clínicas donde las mujeres pueden ir antes de embarazarse a que consulten, porque hay unos casos donde no deberían de salir embarazadas. Bueno, ese es un caso, presentamos las estadísticas, presentamos estadísticas de embarazo ectópico, presentamos estadísticas de casos donde hay afectación a la salud de la madre cuando el producto, cuando el no nacido no tiene posibilidad de vida extrauterina y puede estarle dañando la salud. Esos estudios son los que hemos presentado y en ellos se demuestra pues de que hay una asociación y que debemos de tomar medidas para que nuestras madres en este caso no sucumban y no se nos mueran en nuestras unidades de cuidados intensivos. Antes de finalizar la entrevista, ministra, le consulto lo siguiente. Uno de los aspectos que ha aparecido acá es el protocolo médico, el procedimiento que deben de realizar todos los operadores de salud en la red hospitalaria pública. Y la preocupación que genera es que si ellos pueden intervenir, pueden generarles problemas de carácter jurídico. Pero en este caso, el Ministerio de Salud, el protocolo médico que dispone ante estos escenarios y también una propuesta cómo deben de intervenir ante este escenario que se está discutiendo. Bueno, es que protocolos para atender como los abortos también pueden ser espontáneos, ¿verdad? El aborto culposo en nuestro país está permitido, alguien que tiene un accidente y todo, o el aborto espontáneo, que sencillamente, como dice nuestra población, se le vino el niño. Para todo ello hay protocolos, pero ¿cuál es el problema de los operadores de la salud? Yo siempre pongo el ejemplo del embarazo ectópico. He escuchado a personas que desaprueban, que están de acuerdo con la penalización absoluta del aborto, que dicho sea de paso, solo en 5 países del mundo hay penalización absoluta,
y en unos pocos también hay despenalización absoluta. La inmensa mayoría de países unos tienen solo despenalizado el terapéutico, otros el de violación, otros entre terapéutico y eugenésico. Entonces, nosotros el problema es que los operadores de la salud no pueden actuar para un dictamen porque tienen temor a ser penalizados. Y he oído decir, le decía, de que dicen que el ectópico se puede intervenir, pero eso no es cierto. En la práctica, los operadores de la salud, los médicos, los facultativos tienen temor. ¿Qué debería de suceder? Ahora, hasta en nuestro primer nivel de atención, en los ecos especializados, tenemos ultrasonido. Si el médico descubre en el ultrasonido que se ve tempranamente un ectópico, ese debe ser referido inmediatamente al Hospital Nacional de la Mujer para que en un quirófano, porque si no, en las horas siguientes o en los días siguientes, esa mujer pobre, en el traslado del lugar donde vive al Hospital Nacional de la Mujer, se puede morir, porque es una hemorragia masiva. Entonces los facultativos tienen temores a practicar cosas tan sencillas como esas, por la amenaza de que puedan ser penalizados. Ministra, quiero darle las gracias por haberme acompañado y espero sigamos encontrando en este espacio de entrevista para analizar los temas de salud pública. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Gracias, Buenos ministra. días. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más.